Bien, entonces esta clase es sobre la tasa decreciente de ganancia. Dejamos el capítulo 8 de Duncan Foley. En este caso es para entender el capital. El capítulo octavo, la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Y quizás para los que son un poco más duchos en álgebra, en un minuto voy a presentar un poco la idea fundamental. La idea fundamental de Marx es que la ganancia se plantea como un ratio o una razón o un cociente entre masa de plusvalor y todo el capital desembolsado. De forma práctica, esto lo solemos poner como P entre K, y solemos decir que esto, si lo dividimos entre el capital variable, lo que nos da en el numerador es la tasa de plusvalor y lo que nos da en el denominador es una proxy de la composición orgánica. Para los que sepan un poco la cuestión de los logaritmos, se acordarán que cualquier función, en este caso, si yo tengo que la tasa de ganancia es igual a esto entre esto, si yo aplico logaritmos a esta ecuación, obtendría el logaritmo natural de la tasa de ganancia sobre o igual a el logaritmo natural de la tasa de plusvalor menos el logaritmo natural de la composición orgánica. Esto, aplicando primeras diferencias, sería igual a la primera diferencia de el logaritmo natural de la tasa de ganancia es igual a la diferencia del logaritmo de la tasa de plusvalor menos la diferencia del logaritmo de la composición orgánica. Se puede demostrar que cualquier variable en logaritmos y su primera diferencia, es decir, por primera diferencia decimos el valor de t de x en el tiempo t menos el xt anterior, esto es igual al incremento de la variable x. ¿De acuerdo? En ese sentido, la variación del logaritmo natural de cualquier variable es, por definición, para todos efectos prácticos, la tasa de crecimiento de esa variable. Por lo tanto, y aquí podemos ponerle ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7, y aquí, por lo tanto, la tasa, si tenemos que G es igual a esto entre esto implicará que el crecimiento de la tasa de ganancia va a ser igual al crecimiento de la tasa de plusvalor menos el crecimiento de la composición orgánica. Esto es súper útil para cualquier profesión, porque convertimos de esa manera una ecuación que está en términos absolutos en tasas de crecimiento. Otro ejemplo, así para que tengan ustedes un poco idea. Yo digo que el PIB per cápita, una variable muy importante en economía, el PIB per cápita lo pongo así, y es igual al Producto Interno Bruto dividido entre los habitantes. Hemos dicho, vean ustedes la analogía que hay con la función anterior, es un cociente. Hemos dicho que esto implicaría el crecimiento de el producto per cápita va a ser igual al crecimiento que tengamos en el PIB menos el crecimiento que tengamos en el crecimiento de la población. Por tanto, y esto lo sabemos, que si el crecimiento del Producto Interno Bruto es más o menos del 2% en los últimos años, y los habitantes crecen más o menos eso, 2%, tendríamos por tanto un 0% en el crecimiento del PIB per cápita. El PIB per cápita es una medida del bienestar por persona que se tiene en un país.
Por tanto, esto nos dice que es esperable que no haya avances en estos tiempos, antes de la pandemia, de esto, del PIB per cápita, es decir, que se ha estancado. Ahora, si tomamos en cuenta lo último que se ha observado, si seguimos pensando que ha habido 2% de crecimiento en la población, pero que el Producto Interno Bruto cayó muy probablemente más por encima de 6%, pero digamos 6%, tenemos evidentemente, vean ustedes, que el PIB per cápita ha caído en 8%. Eso es lo que nos dicen esta formulita tan simple. Y regresando a nuestra tasa de rentabilidad, es decir, a esto, si la tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalor entre la composición orgánica, y como hemos ya demostrado, la tasa de crecimiento de esta tasa de ganancia va a depender entonces de los crecimientos que tenemos aquí menos los crecimientos que tenemos acá. Ahora bien, la tasa de plusvalor no puede crecer de manera indefinida. ¿Por qué? Porque tenemos una hora límite en las cantidades de horas al día. No se puede incrementar la tasa de plusvalor tan fácilmente. Es decir, no al infinito. En cambio, esto que tenemos acá, que es la composición de capital, es la tecnología. Por definición, es una cuestión más bien teórica, la composición orgánica tiende a incrementarse con el paso del tiempo por motivos de la competencia. La competencia capitalista, al tener un capital aquí, otro capital acá, otro capital acá, otro capital acá, imagínense Simán, imagínense Super Selectos, la despensa de Don Juan, supermarkets, etcétera, etcétera, y todos pelean por un mismo mercado. Bueno, pues se confrontan todos ellos y lo que hacen es tratar de incrementar su productividad para de esa manera mejor competir en el mercado. En consecuencia, algunos de estos capitalistas perecen y quedan solamente unos cuantos que suelen integrarse, ¿de acuerdo? Y hacer un capital más grande. Esto es la centralización del capital. Ahora bien, tiende a formarse de manera sistemática monopolios. No es que tienda a haber libre competencia, más bien tiende al revés a existir monopolios. Si no, vean ustedes la industria de la telefonía en El Salvador, vean toda su historia, toda su génesis, y verán que viene todo la industria telefónica viene primero de un monopolio que fue público, después un monopolio que fue privado, y después ahora con internet, pues realmente son pocas las empresas que ofertan, no son muchas, no son más de 10, por ejemplo, y encima tienden algunas a desaparecer, se las tragan otros, se tragan su cuota de mercado, y la única forma de hacerlo es precisamente incrementando su relación de capital por trabajador o su relación de capital por unidad de salario, es decir, la composición orgánica. Al incrementar esta composición orgánica, esta sí que puede crecer de forma, entre comillas, indefinida, esta no tanto, es decir, que tenemos, si lo quieren ver así, que los crecimientos de la tasa de plusvalor van a ser menores en el tiempo que los crecimientos de la composición de capital. Por tanto, si esto se cumple, en la ecuación 1, necesariamente vamos a tener que el crecimiento de la tasa de ganancia, si esto crece, sí, digamos a una tasa del 3%, pero esto crece muchísimo más, está claro que el signo de esta tasa de rentabilidad va a tender a ser negativo. Es decir, que en el tiempo vamos a observar algo como esto. ¿De acuerdo? Esto lo podemos discutir, pero me gustaría antes plantearles, y hay trabajos sobre esto en la red,
y ahora mismo los voy a plantear delante de ustedes. Rate of Profit, Minky Lee. Vamos a ver esta tasa de rentabilidad para los Estados Unidos. Quiero que lo vean. Ahí está en inglés, pero es un inglés bastante comprensible. Y vamos a ver ahí la tasa de ganancia del Reino Unido. Este es un trabajo de Minky Lee, ¿de acuerdo? Y tenemos acá la tasa de rentabilidad medida como se los he comentado ahora. Lo voy a hacer grandote para que lo vean ustedes. Ahí está. Tenemos la tasa de rentabilidad, Rate of Profit, de United Kingdom, es decir, el Reino Unido. Y ustedes pueden ver en la línea azul que existe una tendencia a la caída, ¿de acuerdo? Es decir, que el nivel que teníamos aquí, este nivel en los años 50 para el Reino Unido, era más o menos del orden del 30 y del 20, ¿qué quieren? ¿Del 30%? Bueno, pues 30%. Y los últimos años del 2006, en este periodo que analiza, estamos hablando de un, digamos, 22%. Entonces ha pasado de un 30% a un 22%. Quitando estos ciclos, la tendencia, como me lo marca la línea, es decreciente. Vamos a ver si tiene algunos otros medidas de esta relación de masa de plusvalor y todo el capital desembolsado. Vamos a verlo. Aquí está la tasa de ganancia a nivel mundo. Fíjense, esto es algo muy interesante. Esto solamente se puede plantear ya con a estas alturas del tiempo, con las estadísticas o con el avance que han tenido las estadísticas últimamente. Fíjense ustedes lo que está planteando el compañero Minky Lee. Está sacando un número índice, es decir, cuando sacamos un número índice, el valor que teníamos de tasa de rentabilidad del año 63 es la base. Lo que haya sido en el año 64 se divide entre el año 63, el 65 se divide entre el 63, el 66 se divide entre el 63, todos se dividen entre 63, se saca pues un número índice. Este indicador lo que te dice es la evolución de la tasa de rentabilidad, y queda claro que del 63 al 75 hay una caída de la tasa de rentabilidad a nivel mundo. Y es interesante, y ahorita les voy a preguntar a ustedes, qué observarían o por qué o cómo relacionarían esta caída del pulso de la economía, que es la tasa de rentabilidad. Es decir, cuánta ganancia obtiene el capital por cada unidad o cada dólar que adelanta de capital. ¿De acuerdo? Después vemos una recuperación acá. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tenemos esta idea que del 63 al 2007 hablo del nivel, los niveles que había en el año 63, estos niveles no se alcanzan en el año 2007. ¿De acuerdo? En términos de economía, se obtiene cada vez menos cantidad de plusvalor a nivel global, a nivel mundial, por dólar que se tiene adelantado de capital. ¿De acuerdo? Bien, vamos a preguntarle a alguno de ustedes a ver qué opina sobre su lectura de más que hizo, espero. Pero si no, al margen de eso, a ver, compañera Magdalena o compañera Verónica, ¿qué observan acá en esta gráfica? ¿Qué me pueden decir? Si yo te digo, compañera Verónica o compañera Magdalena, fíjate que tú tienes $100,000. Imagínate que tuvieras $100,000. Y te dijera, oye, ¿sabes qué? Podemos ver esto en el tiempo. Tenemos esta ventana al tiempo. La pregunta es, ¿dónde, en qué año o por qué años te animarías a invertir? Compañera Verónica o compañera Magdalena. Adelante. Por el año 89, pero esas son tasas de rentabilidad
Eh, estas es un número índice. Entonces imagínate que, un ejemplo muy rápido para que tengamos claro qué es el número índice. Imagínate tú que a ti te pagan ahora $2,000. Imagínate, estoy evidentemente exagerando, pero ahí está, $2,000. Y te decimos, oye, ¿sabes qué? Este es el año 2021. Ese es tu salario. Y para el año 2031, tu salario ya no va a ser 2,000, sino va a ser, imagínate, va a ser 3,000. Lo que hacemos aquí es dividir todos los años que están aquí intermedios, todos los años, entre el año 2021. Entonces, 3,000 entre 2,000 es 3 medios, 1.5, o para todos efectos 150. Entonces tú tendrías aquí una gráfica donde aquí estaría el 100, aquí, y aquí el 150. Y lo que tú tendrías de salario es por aquí el salario, y luego en el año 2000, esto es en el 2021, en el 2031 tú tendrías, cracks, un incremento del número índice, porque ahora tienes un valor de 150 y antes tenías un valor de 100. Entonces acá lo que tenemos en este ejemplito es de que en el año 63 es 100 y en el año 2007, vamos a ver si te parece nada más el azul, tenemos un nivel de 87 o algo así, 87. ¿Dónde invertirías tú? ¿En qué año? En el 95 quizás. 95 dices. El 95 más o menos estamos hablando de aquí, ¿verdad? Ujú, Eh, ujú. Comparado con el año 63 evidentemente es peor, pero es un año bueno si lo comparamos con lo que vino después, ¿no? Estos Ajá. años que cayeron, ¿no? O se estancó. En efecto, y ahora me gustaría preguntarte a ti misma, eh, buena respuesta, ¿qué crees que sucedió o qué pasó en los 70s, del 70 al 75? ¿Qué sucede? Eso estaba tratando de recordar, pero no se me viene a la mente como un hecho que haya marcado la economía, que yo lo tenga fresco ahorita. Sí, en aquel tiempo, te comento, en los primeros años de los 70s se dio la llamada crisis del petróleo. Y no solamente eso, sino que la economía empezó a desacelerar, toda la economía mundial. Recuerden ustedes que la guerra civil de ustedes empieza a finales realmente de los 70s, ¿no? Eh, Muchas de las guerrillas que hubo en Centroamérica empiezan en los 70s. En México también hubo estos problemas. Acuérdense ustedes Y que la expansión del comunismo tuvo que ver también. no, el comunismo ya en estos años también estaba en franca crisis, fíjate. La expansión del comunismo vendría muchas décadas antes. Recuerda que ahí por el año 87, 89 empieza todo lo que es la caída del muro de Berlín. Eh, eh, yo creo que por ahí no estaría el asunto, sino más bien del lado occidental ya hay problemas en la propia economía norteamericana, problemas que se ven en el crecimiento económico, pero que vean ustedes que esto que es la tasa de rentabilidad empieza a reflejar. Yo les quiero recordar que en los años 70 se empiezan a gestar todas estas revueltas a nivel de Latinoamérica, pero recuerden ustedes también lo que sucedió en los 80s. Yo creo que ya algunos de ustedes sí que estaban. Ya en los 80s estamos hablando de que hay un periodo de hiperinflación a nivel de toda Latinoamérica. Hay una inflación tremenda, hay un problema de deuda, de pagar la deuda. Hay un problema de estanflación, así se llama, estancamiento económico
e inflación. Entonces, esto se gestó evidentemente en los 70s. Vean ustedes la enorme caída que tuvo la tasa de rentabilidad. Vamos a ver otro país para ver si tenemos más elementos y podemos comentarlo. Esta es la tasa de rentabilidad de los Estados Unidos. Vamos a ver, aquí está una estimación de Roberts, que es un economista conocido, y si no mal recuerdo deben de ser las tablas de Penworth Table, estas que están en azul, que es una base de datos muy conocida. También están obteniendo ahí números índice. Los números índice es un artificio para ver la evolución de una variable económica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué observamos ahí, compañera, que estabas contestando hace un momento? ¿Qué observas? Vamos a leer qué te parece la de Roberts, que está en verde. Olvídate del azul. ¿Qué observas? Bueno, lo que observo, y quizás los datos que tengo en este momento más frescos, es el auge de la economía en 2005 y que luego se le lleva por una recesión de 2007-2008, que nos impactó también a nivel mundial. Sí, exacto, a nivel más cercano tienen ustedes eso, ¿se acuerdan? Fíjense, ya en el 2008 ahí no sale, pero ya el 2008 empezaría la debacle, ¿no? Vean ustedes particularmente la verde, cómo se va observando la caída antes del 2008. Observen, estamos hablando de 2006, 2007, 2008, todo lo que es los años 2000 hasta 2008, estamos hablando de una burbuja financiera, una burbuja en el cual el índice Dow Jones está creciendo exorbitadamente, el Standard & Poor's está creciendo, pareciera ser que las bolsas no tienen nada que ver con la economía, ¿no? Están creciendo en Europa. Nos encontramos con una burbuja inmobiliaria que hace que los trabajadores de la construcción ganen un dineral y que de repente en el 2008 tenemos un problema con ese estallido, ¿no? Con ese estallido de la burbuja y también del sistema financiero internacional. Pero lo interesante es que parece ser que los datos recogidos por Michael Roberts, están cayendo ya la tasa de beneficio, si se dan cuenta, antes de esa caída del 2008, según esto. Y de forma interesante, él observa una caída a finales de los 60s también. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los 60s, estamos hablando de una década muy interesante para todo el mundo, pero que da antecedente a una década convulsa que es los 70s, Vietnam. A finales de los 60s está las huelgas de las universidades, las huelgas estudiantiles. En el 68 México tiene un problema serio, una matanza de estudiantes. Y a nivel mundial, los 70 son años muy convulsos, ¿no? Esto está reflejando de alguna manera una crisis inmanente, una crisis sistémica que está reportándolo la tasa de beneficio. Ahora veamos en cambio esto que dices tú. Del 2000 al 2005 hay una recuperación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Del 87 al 96 también hay una recuperación. ¿De acuerdo? Es posible que en años más recientes esta recuperación se haya visto. No sé si lo tenga ahí el compañero. Vamos a revisar un poquito más. A ver si tiene alguna actualización. Yo por ahí vi a China, a ver si se los comparto. Vi a China, que reportaba a China. A ver si se los muestro. No, ahora mismo no lo estoy mirando.
Bueno, pues por ahora mismo no lo miro. Parece ser que lo había visto que era China, pero bueno, en cualquier caso, ahorita regresamos a él. Déjenme mostrarles, porque esto generalmente también está calculado para Francia. Aquí está la tasa de ganancia del mundo. Y déjenme ver. Disculpen, aquí la tasa de ganancia de Francia. Vamos a ver. No la alcanzo a ver aquí. Vamos a ver. Aquí tengo tasas de desempleo. Vamos a ver. Rate of Profit France. A ver si tenemos. Aquí está. Esta es interesante, particularmente verla. No es de Francia particularmente, de toda Europa. Uno de los conocedores, perdón, voy a hacer una copia para no hacer comerciales aquí. Copio esto. Ok, ahí está. Y lo pego en Paint. Y lo analizamos. Tienen ahí la tasa de rentabilidad de los Estados Unidos y de Europa. ¿Qué observas ahí, compañera Verónica o Magdalena? ¿Qué observan? ¿Sí están ahí, compañeras? ¿O se ha ido la señal? Sí, maestro, aquí estoy, pero es que la estaba viendo. A ver, vamos a verla. Ahí está. Yo lo que observo es que independientemente de los años, las situaciones coyunturales que se dan afectan similar tanto a Estados Unidos como a Europa. Bueno, solo en los años 95 sí estuvo abajo la tasa de rentabilidad. De 1965 a 1975 sí estuvo un poco baja la tasa de rentabilidad de Europa comparada con la de Estados Unidos. Pero ahí el comportamiento se ve similar. Muy bien, eso es interesante. Hay una, parece ser que una similitud en los niveles. Habría que ver si esto se cumple en otros estudios, pero bueno, en cualquier caso, vamos a asumirlo como cierto. Buena observación. Evidentemente, si Europa estuviese por encima de la tasa de rentabilidad de los Estados Unidos, que es una línea continua, no interrumpida, evidentemente estaríamos pensando que muchos de los capitales a nivel mundial querrían irse a Europa y no a Estados Unidos. En el año, no sé, los últimos años que están ahí reportados, quizás la década de los 90, entrado el 2000. Pero es interesante, además, estarás de acuerdo conmigo que en este nuevo cálculo que hace Gerard Dumenil, observamos una caída nuevamente del 65 por ahí, 1960 hasta el año 80. Observas que en ambas regiones, Estados Unidos y Europa, buena parte del mundo occidental, observamos una caída franca de la tasa de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la crisis que hay en los 70s en el mundo, y por crisis cada uno de ustedes tiene que tratar de recordar qué diantre sucedió en los 70s, qué diantre sucedió en El Salvador, qué sucedió, por ejemplo, en América Latina, dictaduras, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió a nivel de los 70s comparados con los 60s en nivel de bienestar? ¿Cambió? Todos apuntan a decir que sí, que así fue. Los 70s y 80s fueron años más complicados para América Latina. 70s y 80s comparado con los 60s. Vean ustedes que el crecimiento, por ejemplo, de México, pero yo sé que también de El Salvador, rondaba los 6%. El crecimiento del Producto Interno Bruto rondaba el 6%. Hoy crecemos 2%.
2%. Crecer 6% implica que puedes duplicar tu producción y tu bienestar en una década o poco más de una década. Crecer solamente a 2% necesitarías 40 años o algo así. Entonces, duplicar tu producción. Entonces, es importante por eso crecer. Y antes del crecimiento económico del Producto Interno Bruto, esta es la madre de todas las variables. ¿Por qué? Porque si la compañera, eres Magdalena, ¿verdad? ¿O Verónica? Magdalena, maestro. Verónica me está diciendo de que parece que va de camino, solo va escuchando la clase. Ok, bueno, ok. Magdalena, Magdalena, sí. Entonces, si tú fueras una capitalista, si realmente todo tu sueldo y todo tu patrimonio tuvieras que invertirlo, dirías, los 70s no es el mejor año para hacerlo. Sería más bien en un año donde si hubiese un nivel no solamente alto, sino además seguro. Porque si no es lo mismo invertir en esta parte que invertir en esta parte. Al final. ¿Estarán de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí francamente ya está subiendo. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo invertir aquí, en esta parte, en este año, que en este, donde hay franca caída. Entonces, es importante eso porque lo que tendríamos sería lo siguiente. La tasa de rentabilidad, si crece la tasa de rentabilidad, si su crecimiento es positivo, si hay una recuperación, esto va a implicar que muchas otras variables crezcan, entre ellas, en primer lugar, la inversión. Si la inversión crece, esto va a implicar también que crezca el empleo. Si el empleo crece, es muy posible, o si está en una primera ola creciente, en los primeros años vamos a encontrar muy seguramente un crecimiento de los salarios o de la tasa salarial. Si tenemos que el empleo crezca, o crece, mejor dicho, si el empleo crece, eso va a hacer que los salarios en general de toda la gente pues sean ingresos que están creciendo. Si los ingresos crecen, pues tener una casa va a ser más fácil, educar a los hijos o educarse uno mismo va a ser más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante monitorear qué sucede con esta variable, ¿de acuerdo? Porque es el corazón del sistema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido todos. Yo les voy a pedir que el día de hoy me entreguen este ejercicio y vamos a demostrar por qué sucede precisamente esta caída de la tasa de rentabilidad. Bien, ya sabemos nosotros que tenemos C, B y que las dos variables, capital constante y capital variable, juntos forman el capital desembolsado. Dicho eso, además sabemos que, apúntenlo por favor porque van a resolver esto también, los que están escuchándome tendrán que realizar este ejercicio tan pronto lleguen a su casa y hoy me lo envían. Esto será parte de su evaluación. Tenemos también que la masa de plusvalía, aquí tenemos la tasa de plusvalor, que ya hemos demostrado que es la relación entre P y B. La composición de capital, que voy a ponerle aquí como una O, ¿de acuerdo? Y la relación de la composición de capital no es más que C entre B. Y la tasa de rentabilidad que hemos dicho es G apóstrofe, y que no es otra cosa que la relación de masa de plusvalor entre C más B. Voy a ponerle mayúsculas para que no haya problemas. Ahí está. Entonces estoy poniendo ahí capital desembolsado, que es C más B, capital constante, capital variable, masa de plusvalía, tasa de plusvalía, composición orgánica y tasa de ganancia. Ahí quedó nuevamente repetido por n veces el nombre de las variables y que también están implicadas en su lectura del capítulo 8. Este ejercicio va a clarificar un poco
su lectura que tuvieron de este capítulo. Bien, vamos a suponer que tenemos el tiempo 0, el tiempo 1, 2, 3, 4 y que tenemos un capital que está creciendo a una tasa, digamos, imagínense ustedes, del 10%. Por tanto, tenemos aquí que esto se va a multiplicar por 1 más 0.1. Por tanto, vamos a ver, ahí está. Tenemos 110 y que esto se repite año con año. Se repite año con año. Vamos a ponerlo aquí. De tal manera que al siguiente año tenemos 121, al siguiente 133, al siguiente 146,41. Tenemos una composición orgánica que debido a la competencia, ya lo comentamos, quizás en un primer momento sea 1, después crezca a 1.5, después crezca a 2, después a 3, después a 4. Sabemos que la forma de distribuir el capital es de acuerdo a esto. Ya lo habíamos visto en otra clase, pero lo comento aquí nuevamente. Si el capital desembolsado es igual a C más B, la composición orgánica es igual a C entre B, esto va a implicar en esta segunda ecuación que composición orgánica por B sea igual a C. Por tanto, sustituyendo eso, el capital desembolsado va a ser igual a composición orgánica por B más B. ¿De acuerdo? Ahí está. Dicho eso, entonces el capital desembolsado va a ser igual a el capital variable multiplicado por composición orgánica más 1. Y finalmente el capital desembolsado dividido entre la composición orgánica más 1 va a ser el capital variable. Por tanto, con esta fórmula, me voy acá, con esta última fórmula, me voy aquí y digo capital desembolsado entre 1 más la composición de capital. Ahí está, 50, y en los demás casos tenemos eso. El capital constante pues es igual a esto, es decir, la multiplicación del variable por la composición orgánica. Entonces pongo composición orgánica por el capital variable y copio o arrastro esa fórmula. La tasa de plusvalía la vamos a suponer de 100% para todos los casos, y esto implicará, al ponerlo en porcentaje, ponerlo simplemente así. Y la masa de plusvalor, ya lo habíamos visto, pero lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. La masa de plusvalor, si esto es igual a esto, masa de plusvalía entre esto va a implicar que esto por esto es igual a la masa de plusvalía. Entonces, con esta ecuación calculo la masa de plusvalor, P apóstrofe B. Por tanto, P por B. Y ahí tenemos eso, la misma cantidad. Obviamente, el valor de la mercancía va a ser a la suma, ya lo hemos visto, de C más B más P. Ahí lo tenemos. Ok, ese es el valor. Dicho eso, entonces, teniendo esto ahí grabado, vamos a calcular la tasa de rentabilidad. Atención con esto. Sería la masa de plusvalía, aquí está en la celda H1, la ecuación, dividido entre la suma de C más B. Cerramos paréntesis. Vean ustedes que antepongo un signo de más a la fórmula. Aquí está. Enter. La tasa de rentabilidad es del 50% en un primer momento, en el tiempo 0.
tiempo. Ahora, copio esta formulita y lo pongo, si quieren, en porcentaje. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí está aumentando. Esta variable está aumentando. Esta variable está siendo constante. Por tanto, no hay de otra sopa. No hay otro posible resultado. Si esto aumenta y esto es constante, esto tiende a decrecer. Ahí está la tabla. Hago una grafiquita rapidísima. ¿De acuerdo? Vuelvo a poner acá los datos para hacer la grafiquita. Fíjense. Aquí pongo esto y aquí pongo esto otro. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí están los datos. Y aquí pongo tasa de ganancia. Y hago la formulita. Hago el bloqueo. Aquí, botón derecho del ratón, insertar, gráfico, aceptar. Y ahí tengo la tasa de rentabilidad en función de la composición orgánica. Tasa de ganancia, eje Y, eje X es igual a la composición de capital. Eje Y, tasa es igual a la tasa de ganancia. Entonces, si lo pongo para que quede más claro. Ahí está. Y lo pongo grandote para que todos lo puedan ver. Ahí está. Entonces vean que cuando la composición orgánica crece a 4, la tasa de rentabilidad decrece. De hecho, puedo poner esto, ¿no? Puedo agregar etiquetas. Ahí está. Cuando la composición orgánica es de 4, la tasa de rentabilidad es del 20%. Cuando la composición orgánica es de 3, cuando la tecnología, el nivel de tecnología es 3, la tasa de beneficio es de 25%. Cuando la composición orgánica es de 1.5, la tasa de beneficio es de 40%. Como la tendencia de la composición orgánica es a crecer, va a tender a decrecer la tasa de ganancia. Voy a mostrar esto con otro ejemplito rapidísimo y les dejo de tarea otro. Vean ustedes, voy a hacer un clon de esto. ¿Cómo? Aprieto el botón izquierdo del ratón, lo mantengo, aprieto el control de mi teclado y me voy hacia la derecha, suelto y tengo un clon perfecto. Ahora bien, atención con esto, y es un tip para su tarea. Voy a intentar hacer que crezca esto. Pues ¿qué quieren? Un 10% cada año. Ahora mismo la tasa de la composición orgánica está creciendo a una tasa determinada. Vamos a ver, tasa de crecimiento de composición orgánica. ¿Cuánto es? Pues es este entre el anterior menos 1%. Ajá, ahí está. Y lo pongo en porcentaje. El crecimiento que tenemos acá es que en el año del 0 al año 1 estamos creciendo 50% en la composición orgánica, 33%, 50% y 33% después. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento de la tasa de plusvalor? Vamos a ponerlo. Pues es constante, pero vamos a demostrarlo. El año 1 entre el año 0, todo entre paréntesis, menos 1, y aquí el porcentaje lo ponemos así, con formato en Excel. Ahí está. Vean ustedes que el crecimiento es de 0%, como era de esperarse. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces la tasa de crecimiento aquí es 0 y aquí es esto. Por eso es que habíamos dicho que la tasa de crecimiento de la tasa de ganancia se aproxima
a esto menos esto. ¿De acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, voy a hacer pues un tercer clon para demostrarles aquí lo que sucede. ¿Qué pasa si mantengo yo este crecimiento de 50, 33, 50 y 33 para la composición orgánica y esto hago que crezca, digamos, 10% cada año? Entonces, ¿qué implica eso? Implica esto por 1 más 1 más 0.1. Eso es el 10%. Claro. Y si luego crezco otra vez el 10% de 110%, y así sucesivamente, pues pasaría esto. ¿De acuerdo? Pero aún así, a pesar de esto que he cambiado y de mantener esto, atención, la tasa de rentabilidad cae de 50 a 29%. 50 a 29%. Entonces, conclusión. A pesar de que la tasa de plusvalía crezca, lo hará siempre a una tasa menor del crecimiento de la composición de capital. Como consecuencia, la tasa de beneficio cae. Esa es la conclusión. Incluso, aunque esto crezca, dado que esto va a crecer siempre más, va a tender sistémicamente a crecer más, esto como consecuencia lógica, como corolario, va a decrecer. Por supuesto, yo manejé en un primer momento que esto era constante, que el crecimiento era 0, ¿de acuerdo? Y que esto crecía, pues ahí todavía mucho más, porque pasa esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí tenemos vean ustedes acá la comparación. Aquí en esta hoja que voy a ponerle ejemplo 2, voy a ponerle así, o ejemplo 1, y acá ejemplo 2. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo 1 tenemos que empieza con 50 y termina con 20. En el ejemplo 2 empieza con 50 y termina con 29, no con 20. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo 3. Vamos a ponerlo así. Y vamos a pegar aquí algunos resultados. Vamos a poner esto así. ¿Vale? Pero vamos a suponer ahora que crece esto vamos a suponer que crezca ahora al ¿qué les parece? 20% constante cada año, y que esto crece 30%. Entonces sería esto por 1 más 0.3 y copio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué diablos va a suceder con esto y con esto? Entonces esa sería la tarea. Aquí pongo ejercicio a resolver y a enviar el día de hoy. Vale, compañeros, todo lo que está en gris ustedes lo van a tener que llenar, ¿de acuerdo? Y me lo van a tener que, pues eso, enviar. Entonces quiero que por favor tengan esto, lo guardo yo. Ahí está, guardar como, en este caso escritorio, y pongo ejercicio de evaluación. Se los envío en este mismo instante. Y tienen hasta las 10 de la noche para enviármelo, por favor. Creo que es buena hora, no es mucho trabajo realmente. Contarán ustedes en menos de media hora con el video.
Así que compañero Daniel, compañero David Cardona, Magdalena, Verónica y Flor, les pido encarecidamente que por favor resuelvan este ejercicio. Es muy sencillito, simplemente lo que va a mostrar es si esto crece 20% cada año y esto 30%, cuál es el valor de esto y cuál es el valor de esto. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces déjenme, se los envío en este mismo instante a todos y quedamos así que hasta las 10 me lo pueden enviar, por favor. Entonces vamos allá a enviárselos. Aquí están ustedes, aquí está, responder a todos, evaluación, ok, eliminamos esto, agregamos el archivito, escritorio, entiendo yo que estaría aquí, ajá, y ahí está, compañeros. Bueno, pues ¿alguna duda, comentario, compañeros? Flor, Magdalena, Verónica, David, Daniel. Por mi parte no, estimado. Sí, lo creen resolver, ¿no? Hasta las 10 o quieren más tiempo. A la hora de la Cenicienta. ¿Cuál es la hora de la Cenicienta? 5 para las 12, para que los zapatos de cristal los deje ahí todos. Órale pues, David, quedamos así, hasta el 5 para las 12, como dice David, dejamos para que entreguen el día de hoy. ¿De acuerdo, Magdalena, Flor, Verónica? Es un ejercicio muy simple. Es un ejercicio simple. Bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Ok, gracias. Bye. Buenas noches.